Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor, y en el vídeo de hoy hablaremos de cómo, realizando ayuno intermitente, podemos mejorar nuestra salud, ¿de acuerdo? Digamos que el metabolismo es el conjunto de procesos físicos y químicos que nos va a permitir, por un lado, obtención de energía de los alimentos que consumimos, y a eso lo llamaremos catabolismo, y en un segundo proceso, esa utilización de esa energía almacenada para las funciones de reparación, desarrollo y crecimiento, y eso lo llamaremos anabolismo. Catabolismo y anabolismo, por un lado, son contrarios, pero sin embargo actúan de manera conjunta. Es decir, con respecto al catabolismo, pues cuando comemos se va a poner en marcha lo que se llama el catabolismo para extraer de los alimentos tanto la energía como los nutrientes, ¿vale? Es decir, obtener a partir de los alimentos, obtener los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que son realmente los que vamos a utilizar luego en nuestro organismo. Realmente, digamos que los alimentos es nuestro combustible vital. Por un lado, los hidratos de carbono, por la acción de la insulina, de la aparición de hidratos de carbono en la sangre, la insulina se va a liberar por parte del páncreas, porque la insulina es la que está capacitada para almacenar en forma de glucógeno esa glucosa en músculo y en hígado. ¿De acuerdo? Realmente la glucosa es tóxica en la sangre y necesita ser almacenada en músculo y en hígado para ser utilizada realmente como energía posteriormente. Cuando los niveles de glucosa aumentan, se va a producir esa liberación de insulina, que es la encargada de transportar esta glucosa a los músculos y al hígado, donde se almacena en forma de glucógeno. Cuando estos depósitos realmente se llenan, como hemos dicho que la glucosa es tóxica en la sangre, necesitan ser almacenados en otro sitio. Entonces, para eso existe, se almacena en forma de grasa, que es en forma de triglicéridos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando están ya llenos los depósitos, tanto en músculo y en hígado, de glucógeno, el resto de hidratos de carbono se van a almacenar en forma de grasa. Las grasas, en principio, lo que van a servir es, por un lado, como fuente de energía, que está en forma de triglicéridos. Realmente, los triglicéridos es la forma más eficiente de almacenaje de energía, ya que por cada molécula de triglicéridos se va a producir 9 ATP, digamos, de energía, que es la unidad de energía, mientras que a través de la glucosa solo se van a generar 4. Es decir, que los triglicéridos son mucho más eficientes para obtener energía, ¿de acuerdo? Digamos, las grasas se van a utilizar como fuente de energía, que hemos visto, o como forma estructural, ya que va a formar parte de las membranas celulares, por ejemplo, como el colesterol, ¿de acuerdo? Las grasas al final siguen otra vía y no se almacenan en músculo y en hígado, sino que se van a almacenar como triglicéridos en el tejido celular subcutáneo y en la grasa visceral, rodeando a los órganos, y este almacén realmente es ilimitado, ¿vale? Es decir, que al final, de cara a la utilización de la energía, que sería lo que hemos dicho que es el anabolismo, tenemos dos compartimentos. Por un lado va a ser el almacén de glucosa, que se va a encontrar en músculo y en hígado, que va a ser lo primero que se utilice, con lo cual las características es el primero que se utiliza, y además que es limitado, ¿de acuerdo? Tiene sus compartimentos tanto en hígado, con músculo y en hígado. Y el segundo almacén va a ser el de la grasa, en forma de triglicéridos, que ese se va a emplear a largo plazo y es ilimitado. Es decir, es como si tuviéramos un almacén, por ejemplo, en la cocina y luego otro en la bodega. Es decir, tenemos primero el de la cocina para el día a día, para utilizarlo lo primero, y cuando se gasta es cuando vamos digamos, a la bodega a por más artículos. Pues funciona algo parecido. Primero utilizaríamos el almacén de la glucosa y después el almacén de la grasa. Pero ¿cuándo se utiliza la grasa? ¿Para qué? ¿Qué es necesario para que se utilice la grasa como fuente de energía? Primero, que se haya consumido el almacén de glucosa, es decir, que el glucógeno que tanto teníamos en los músculos como en el hígado se haya consumido, y por otro lado que los niveles de insulina sean bajos. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros tenemos unos niveles de insulina altos, lo que van a transmitir, el mensaje que transmiten al cerebro realmente, como la insulina es la encargada de almacenar la glucosa tanto en el músculo como en el hígado, si tenemos una insulina alta, el mensaje es que es erróneo, es decir, que es necesario almacenar energía, realmente no gastarla, con lo cual no se va a utilizar la grasa. Ante niveles de insulina altos no se utiliza la grasa.
¿de acuerdo? Porque los niveles altos de insulina lo que van a provocar es bloquean la ruta de las grasas y lo que hemos visto, transmite un mensaje equivocado al cerebro. Entonces, ¿cuál es el problema realmente actual? Pues por un lado, comemos demasiado y por otro lado, nos movemos poco, el sedentarismo. ¿Esto qué produce? Que solo se utiliza el almacén de glucosa, es decir, si comemos mucho, sobre todo hidratos de carbono, los almacenes en músculo y en hígado están llenos y eso, si no lo gastamos, es decir, si somos sedentarios, pues lógicamente siempre vamos a utilizar, a tener glucógeno para consumir, con lo cual solo se va a utilizar ese almacén de glucosa. Y eso lo que va a producir es una rigidez metabólica, es decir, que no utilicemos el sistema, digamos, más eficiente, que sería el de la grasa, el quemar la grasa, ¿de acuerdo? La insulina, ¿por qué puede estar alta? Pues lógicamente cuando comemos. Ya hemos visto que cuando llegan los carbohidratos a la sangre se estimula la liberación de insulina. Con lo cual, como todo realmente lleva parte de carbohidratos, siempre cuando comemos, pues la insulina va a estar alta. Va a estar alta también en caso de diabetes mellitus, porque realmente como existe en síndrome metabólico, y cuando existe resistencia a la insulina. En todos estos casos existe una insulina alta que va a producir que no se utilice el almacén de la grasa, digamos, para la obtención de energía. Como producto de esta rigidez metabólica, de que solo utilizamos la vía de la glucosa, que vamos a tener obesidad y diabetes, se han disparado, se produce un aumento de las enfermedades cardiovasculares, aumento del cáncer, aumento de enfermedades autoinmunes y un envejecimiento prematuro. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a producir que solo utilicemos la vía de la glucosa. Y, por ejemplo, también se va a producir una menor energía en ayunas, es decir, si ayunamos, pero tenemos, como estamos teniendo una insulina alta, digamos, no utilizamos el almacén que tenemos de grasas, pues lógicamente vamos a tener menos energía cuando se consuma esa glucosa, ¿de acuerdo? Nos va a producir crisis de hipoglucemia, que eso es lo que pasa cuando ayunamos y tenemos esa rigidez metabólica que no nos permite utilizar la vía de las grasas. Menor rendimiento físico, lógicamente, y dificultad para perder peso. ¿Por qué? Porque no quemamos grasa. Como no quemamos la grasa, tenemos dificultad para perder peso. Y por otro lado, nos va a dar también ataques de hambre, ansiedad por la comida, porque realmente el mensaje es que necesitamos comer, porque necesitamos energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de reducir esa insulina? El ayuno. Con el ayuno lo que logramos es, por un lado, agotar los depósitos de glucógeno, ¿de acuerdo? Mantener niveles bajos de insulina, lógicamente. Si no hay un periodo, en el periodo de ayuno, no consumimos alimentos, con lo cual los niveles de insulina van a bajar, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso sí que no. Si por un lado agotamos los depósitos de glucógeno y por otro lado mantenemos los niveles bajos de insulina, eso lo que va a producir es que sí que podamos quemar las grasas para la obtención de la energía. Es decir, podemos utilizar las dos vías de obtención de energía según necesidades, ¿de acuerdo? Es decir, con el ayuno lo que vamos a evitar es esa rigidez metabólica y vamos a conseguir, nuestro objetivo es utilizar esas dos vías, tener flexibilidad metabólica, que en base a las necesidades de uno u otro podamos utilizar uno u otro sistema, una vía de obtención de la energía. La flexibilidad metabólica que nos aporta, por un lado, energía eficiente y estable, con lo cual en ayunas, como que vamos a obtener energía a partir de las grasas, conseguimos una energía estable, ¿de acuerdo? Mejor gestión del hambre, es decir, si realmente tenemos energía y estamos quemando grasas, no tendremos hambre, ¿de acuerdo? Nos va a producir claridad mental y equilibrio emocional, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, nos va a producir un envejecimiento saludable. Vamos a ir viéndolo un poco ahora. La flexibilidad metabólica, ¿por qué quita el hambre? Bueno, pues el hambre va a involucrar varios aspectos. Por un lado, señales mecánicas, es decir, simplemente ya la distensión del estómago lo que va a producir son señales mecánicas de hambre, ¿de acuerdo? También señales nerviosas. Se van a liberar neurotransmisores que van a dar la sensación de hambre. Y señales químicas. Existen lo que se llaman hormonas del hambre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la grelina,
que es una hormona liberada en el estómago, es la que va a producir la sensación de hambre, en contraposición a la leptina, que lo que va a hacer es informar de la energía acumulada. Y si existe un nivel de energía acumulada, digamos, estable, suficiente, pues va a producir saciedad. Es decir, nosotros vamos a jugar con la grelina, va a dar sensación de hambre, leptina va a producir la saciedad. En cambio, en dietas ricas en hidratos de carbono, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una resistencia a esta hormona leptina, por lo que realmente no nos saciamos y comemos más. ¿De acuerdo? Es decir, los hidratos de carbono no son saciantes. ¿Por qué? Por eso, porque producen resistencia a la leptina. Todo esto va a estar manejado por el nervio vago, que conecta el intestino con el cerebro, detectando si necesitamos comer o ya realmente estamos satisfechos, ¿vale? Entonces, con esta flexibilidad metabólica logramos quitarnos el hambre. Otro aspecto muy importante que conseguimos con la flexibilidad metabólica es lo que se llama la autofagia. La autofagia realmente es una puesta a punto en general, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer la autofagia? Va a eliminar lo que ya no funciona bien, es decir, células que ya están deterioradas o que son erróneas, ¿de acuerdo? Las elimina y ¿qué hace? Toma parte de esa materia prima, lo útil de esa materia prima, digamos, por ejemplo los aminoácidos, y construye nuevas proteínas y obtiene nueva energía a partir de ahí. Esto, lo que va a producir es renovación y regeneración celular con esta autofagia, ¿vale? Y esto es lo que veremos como punto importante que potencia esta flexibilidad metabólica. La autofagia nos protege de la invasión de virus y bacterias porque las destruye, de la transformación tumoral de nuestras células, es decir, cuando detecta células erróneas, las ataca y las destruye, ¿de acuerdo? También nos va a producir enfermedades neurodegenerativas y nos va a eliminar un envejecimiento prematuro, ¿de acuerdo? Y en definitiva nos va a mejorar la salud, es decir, es lo que hemos dicho que es una puesta a punto. Los averías, digamos, las elimina y hace una renovación y regeneración celular. Entonces, la autofagia realmente es un proceso continuo, existe siempre, es decir, nuestro organismo está haciendo siempre la renovación y regeneración, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se potencia? Pues ha visto que se potencia con el ayuno de 16 y 18 horas, con los ejercicios de resistencia muscular, por ejemplo, haciendo pesas, con un sueño profundo, también se potencia esa autofagia, una dieta cetogénica, también se produce esa potenciación de la autofagia, ¿vale? Otra de las opciones que veíamos que producía la flexibilidad metabólica era la claridad mental, ¿de acuerdo? Entonces, los cuerpos cetónicos, por ejemplo, que son producidos por el hígado con el ayuno, son más eficientes que la glucosa. Es lo que hemos visto antes, que los triglicéridos eran más eficientes de cara a la obtención de energía que la glucosa, ya que a partir de eso se obtiene más energía, se genera menos residuos metabólicos y lo que hacen también estos cuerpos cetónicos es que atraviesan la barrera hematoencefálica aportando a las neuronas energía y neuroprotección. Luego también mejoran la función cognitiva. Por eso lo que decimos que la flexibilidad metabólica lo que consigue también es una claridad mental. En cambio, la glucosa que produce cuando utilizamos la vía de la glucosa impide esa formación de esos cuerpos cetónicos, por lo que va a empeorar la función cognitiva, produciendo lo que se llama neblina mental. Otra de las veíamos que consigue la flexibilidad metabólica era el envejecimiento saludable, ya que la vía de la glucosa está relacionada con la senescencia, es decir, producción excesiva de citoquinas inflamatorias, acumulación de radicales libres e inhibe la autofagia. Es decir, que la vía de la glucosa lo que hace es un envejecimiento prematuro. Frente a eso, la autofagia es lo que llamamos, es como un seguro de anti-envejecimiento. Entonces, una vez que hemos visto las bondades del ayuno, cómo potencia esa autofagia y cómo mejora esa flexibilidad metabólica, vamos a ver cómo podemos realizarlo. Existen diferentes modalidades de ayuno, pero el más extendido por la facilidad de llevarlo a cabo es lo que se llama el ayuno intermitente. Y el más extendido es lo que llaman el 16-8, que es la modalidad más extendida. ¿Qué quiere decir esto? 16 horas de ayuno y 8 horas para comer. ¿De acuerdo?
Si no lo has realizado nunca, se puede empezar por 12-12, es decir, durante 12 horas comemos, durante 12 horas no comemos, ¿de acuerdo? Generalmente, pues sería saltarse a lo mejor el desayuno o la cena, pero sí que conviene realizar durante esas 8 horas para comer 3 ingestas y comer lo mismo para evitar déficits nutricionales, ¿de acuerdo? Generalmente, sobre las 12 horas de ayuno ya realmente se agotan muchas veces los almacenes de glucógeno. ¿De qué van a depender de que se agoten o no? Lógicamente, si durante esas 8 horas hacemos una dieta rica en carbohidratos, en 12 horas no lo vamos a consumir. Mientras que si realizamos, por ejemplo, ejercicio en esas horas de ayuno, pues en menos tiempo vamos a consumir el glucógeno. Es decir, que dependiendo de uno u otro, normalmente se consigue con 12 horas, pero dependiendo de nuestra alimentación y del ejercicio, lo vamos a conseguir en menos o más tiempo, el que se agoten esos almacenes de glucógeno. El gran beneficio del ayuno es que potencia la autofagia, por lo que mejora nuestra salud, favorece el reciclaje y recuperación celular y aumenta nuestra longevidad. La autofagia se va a potenciar a partir de las 16-18 horas de ayuno, ¿vale? Es decir, con 12 horas prácticamente yo creo que a la autofagia no llegaríamos, pero sí que llegaríamos si le hacemos un ayuno de 16 a 18 horas de ayuno. ¿Y qué tenemos que comer durante esas 8 horas de ayuno? Pues lógicamente tampoco podemos comer una dieta rica en hidrato de carbono, tiene que ser una dieta baja en hidratos de carbono. Y sobre todo con alimentos de carácter animal, ya que son los alimentos ricos nutricionalmente, ya que se supone que vamos a comer menos, lo que sí que tenemos que hacer es que sean ricos nutricionalmente. Y por ejemplo también verduras de bajo índice glucémico. Esta sería un poco la base de lo que tenemos que comer durante esas 8 horas, ¿de acuerdo? ¿Qué no rompe el ayuno? Es decir, ¿qué podemos tomar durante esas horas de ayuno? Bebidas sin valor calórico, como puede ser el agua con gas, agua con limón, agua con bicarbonato, el agua con vinagre de manzana, por ejemplo, también viene muy bien, té o café, pero tienen que ser solo y sin azúcar, ¿vale? Todo las infusiones sin azúcar, mate e infusiones sin azúcar. Eso serían un poco lo que podríamos tomar como bebidas durante horas, digamos, durante las horas del ayuno. También podemos tomar suplementos, ¿vale? Que aporten menos de 50 calorías, como puede ser, por ejemplo, el stevia es el único edulcorante permitido, ya que otros edulcorantes, como por ejemplo la sacarina, el aspartamo, etcétera, pues realmente lo que hacen es engañar al estómago y como engañan al estómago, lo que hace engañan al cerebro, lo que va a producir es que realmente detecte como si fuera un edulcorante, como si fuera azúcar y lo que produce es la segregación de insulina, con lo cual, como hemos visto, si los niveles de insulina están altos, no va a ser posible quemar las grasas, ¿de acuerdo? Se pueden tomar aminoácidos esenciales, por ejemplo la L-carnitina, el aceite de coco, los triglicéridos de cadena media, es decir, se pueden tomar suplementos, algunos suplementos, pero que no tengan prácticamente calorías. ¿Y cómo rompemos el ayuno? Es decir, durante las horas de comida, ¿qué comemos? Pues lógicamente no tomar alimentos ricos en hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono podríamos tomar legumbres, ya que las legumbres son ricas en proteínas, ¿de acuerdo? Y promover lo que hemos visto, alimentos ricos nutricionalmente. Lo que tenemos que evitar es tanto el déficit nutricional como el déficit calórico. Es decir, aunque a no ser que lo que también intentemos sea perder peso, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos que conseguir es quemar el glucógeno para entrar en cetosis y quemar esa grasa visceral que rodea nuestros órganos. Y para ello haremos una dieta baja en hidratos de carbono, con lo cual lograremos potenciar la autofagia, que realmente es el objetivo último de este ayuno, ¿de acuerdo? Bueno, conclusiones un poco que tenemos que sacar de todo lo que hemos visto hasta ahora. La rigidez metabólica es fuente de multitud de enfermedades. Tenemos que conseguir que con la flexibilidad metabólica una mejora de nuestra salud y un mejor envejecimiento, y con el ayuno intermitente conseguimos esa flexibilidad metabólica y potenciar la autofagia. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, darle al like y compártelo con tus amigos, y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y abajo en comentarios pues podéis poner lo que os queráis convenientes. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.